Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como saben, soy Taimi de Una Cubana en Perú. Bueno, hoy vengo respondiendo una pregunta que me hicieron en los comentarios y es ¿qué tan difícil es para un cubano salir de Cuba? Vamos al proceso mío de cómo salir de Cuba. Voy a empezar desde mis primeros pasos hasta hoy día que estoy acá en Perú. Bueno, yo vengo de una familia de clase baja, así en Las Tunas. Les digo clase baja porque, bueno, mi madre vivía en una casa de madera con pisos de tierra, en condiciones no apropiadas. También a esto le vamos a añadir que mi madre padecía de la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, esto fue empeorando las cosas, situaciones que sucedieron. Les voy a hacer una anécdota rápido. Esta anécdota para que entiendan más o menos todo lo que pasaba. Cuando yo era pequeña, tenía cerca de los 6 años, yo estaba durmiendo en mi cama y en la pared de mi cama al lado había un hueco o un orificio, no sé cómo le dirán acá. Y había una persona mirando por ahí, por ese hueco, hacia adentro. Al otro día en la mañana había reguero, se habían llevado algunas cosas. Al parecer el hombre estaba vigilando para robar. Pero bueno, eran situaciones, como muchas situaciones, que pasaron con mi madre a raíz de su alcoholismo. Mi abuela, mi ángel, nos llevó a mí y a mi hermano. Es decir, mi abuela por parte paterna nos llevó a mí y a mi hermano, que éramos hijos del mismo padre, nos llevó con ella. A los 7 años nos fuimos a vivir a La Habana. Vamos a decir que la situación cambió un poco, porque pasé de vivir con mi madre, que padecía del alcoholismo, que hoy por hoy mi gente no sé de verdad cómo fue que pasó, cómo llegó mi madre a pasar por esta situación, nunca le pude preguntar, porque ya yo, a los 7 años cuando me fui para La Habana, vamos a decir que seguía comunicándome con ella, pero no con mucha frecuencia, nunca llegué a conocer de verdad la historia de mi madre, porque llegó a pasar por esta situación. Pero bueno, pasé de desayunar pan con aceite y café claro, de desayunar eso, de ir a la escuela con una mochila, bueno, no, disculpen, no era una mochila, era una bolsa plástica donde yo llevaba mis libros, de ir con el uniforme estrujado, de comer lo que se podía. Pasé esa situación con mi madre bien difícil y vamos a decir que vino mi abuela y nos salvó. A ver, no voy a decir que con mi abuela teníamos todo. Me pasaba 3 años con la misma mochila, 2 años con el mismo par de zapatos. Por lo menos tuve esa figura maternal, esa persona que se preocupaba, que me cuidaba. Mi abuela no tenía muchas posibilidades económicas. La casa de mi abuela también era de madera. Mi abuela era una obrera más, pero por lo menos tenía esa figura materna que iba conmigo a la escuela. Es decir, tenía una madre como tal que me cuidaba. No voy a hablar mal de mi madre, la que me dio a luz, porque yo a mi madre yo la amaba, la quería muchísimo, pero bueno, pasó por esta situación, esta enfermedad que es el alcoholismo, y eso la limitaba de cuidarme realmente como tenía que cuidarme. Vamos a decir que le agradezco muchísimo a mi abuela, sé que me está viendo, que ella es mi fan número 1. Pero... Camión, tractor. Le agradezco muchísimo el haberme cuidado, el haberme dado este tamaño, por haberme educado realmente. Y bueno, les voy a hacer una anécdota con mi abuela. Cuando yo era pequeña, ella se va a acordar, se va a acordar cuando haga esta anécdota. Cuando yo era pequeña, yo iba a la escuela, ella me llevaba a la escuela cuando yo tenía cerca de los 7 años ya que estaba aquí. Y yo siempre lloraba. Yo veía a mi abuela que se iba por la esquina, ya estaba pasando así, ya se iba y yo lloraba, pero bueno, se reían de mí en el aula porque yo lloraba muchísimo por mi abuela. Y esto viene a raíz de que cuando vivíamos con mi madre, mi abuela iba casi todas las vacaciones. En Cuba las vacaciones, no sé si son igual que acá, pero son julio y agosto. Son las vacaciones en Cuba. Mi abuela siempre iba todas las vacaciones a Las Tunas, que era donde yo vivía. Y yo la veía siempre pasando en el tren y yo, una alegría, mi hermano y yo. Una alegría tremenda, porque imagínate, mirábamos el tren que pasaba todos los días, pasaba por el frente de mi casa y todos los días esperábamos que mi abuela pasara. Mi abuela nunca pasaba. En Cuba no había teléfono en ese momento, no había modo de comunicación. Y era una sorpresa, mi abuela llegaba de sorpresa. Nunca sabíamos cuándo iba a llegar. Pero cuando la veíamos pasar, eso era una alegría tremenda. Ya cuando se iba, una tristeza tremenda también. Y ya entonces ya era todo el tiempo esperando que pasara, que pasara. Entonces ya vamos a decir que yo la veía que ella se iba de la escuela y yo sufría cuando la veía que se iba. Hasta que ya me fui adaptando. Yo sé que el video se ha ido un poco de contexto. He cambiado el tema que es qué tan difícil es para un cubano salir de Cuba, pero bueno, quería hacerle esta historia, estas anécdotas, porque creo que vale la pena para que conozcan un poco mi historia, para que sepan qué tan difícil es la vida
de algunos cubanos, por lo menos en mi caso, no fue fácil. A lo mejor por eso me he adaptado bastante fácil a la inmigración, porque, es decir, no vengo de muchos lujos, vengo desde abajo, y dormir en un colchón en el piso para mí no es difícil. Cuando con mi madre dormía en un colchón que era de ropas que se acomodaban, y dormía ropas viejas y se acomodaban y dormía ahí. Entonces, no, en realidad para mí dormir en un colchón en el piso no es nada complicado. Yo veo a las personas que se quejan y dicen, ay, ¿por qué no tengo nada? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo comodidad? Mi gente, dormir en un colchón en el piso 5 meses no es complicado. Se puede, sí se puede. Por lo menos en mi caso, algunas personas me dicen, ay, pero es que yo no sé cómo tú puedes, pues tú, normal, no te quejas. Yo, ¿qué me voy a quejar yo? A ver, díganme, ¿de qué me voy a quejar? Si la vida no me la ha puesto fácil, bueno, ahora me la está poniendo súper fácil. Si por lo menos logré un objetivo que era salir de Cuba. Ya estoy aquí, ahora hay que echar para adelante. Ya de aquí a un año, vamos a ver, a lo mejor estoy súper bien. Ahora sigo viendo el tema. Llego a La Habana, comencé a estudiar, no cambió mucho mi proceso. Hasta el preuniversitario estuve estudiando, luego del preuniversitario decidí no seguir estudiando por el tema de la economía. Quise comenzar a trabajar y comencé a trabajar con 18 años. Empecé en una cafetería pequeñita que había cerca de mi casa. Y ahí comencé a aprender. Pasé por varias cafeterías, llegué a mi primer restaurante, un restaurante que hay por Carlos III. No sé si han ido a Cuba, algunos que me estarán mirando, o los mismos cubanos conocerán Carlos III. Pues mi primer restaurante donde trabajé fue ahí en la esquina con Plasencia. Y de ahí pasé a trabajar en La Habana del Este, en el Camino Cienfuegos, en la pizzería La Orquídea. También estuve trabajando en el restaurante de la Rosa Azul, que queda al frente. Estuve trabajando con esa persona 4 años, 4 años donde aprendí muchísimo. Pasé mis cursos de gastronomía. Es decir, no me iba mal, me iba bastante bien, pero vino la enfermedad de mi madre enfermó de cáncer, y vamos a decir que todo se me paralizó. Porque mi madre se enfermó, mi madre no vivía conmigo, pero tuve que traerla porque no iba a permitir que en Las Tunas, donde, vamos, caballero, en Las Tunas no había nada. Cuando mi mamá se enfermó, tenían que enviarla a otra provincia a hacer una prueba, todo paralizado con la enfermedad de mi mamá, porque en Las Tunas no había nada para hacerle las pruebas a mi mamá. Decidí traerla para La Habana, lo tomamos bastante tarde, ella me avisó muy tarde, cuando mi mamá me avisó ya era tarde, ya no se podía hacer prácticamente nada. Y bueno, mi mamá fallece, y al fallecer mi madre comienza la pandemia. Vamos a decir que yo me quedé sin un peso cubano cuando mi madre, porque costeé todo lo que fue su renta aquí en La Habana. Bueno, aquí en La Habana no, allá en La Habana. Costeé todos los carros para el hospital, todo, su comida, todo. Mis hermanos vinieron también, todo eso. Bueno, con la ayuda de mi hermano, el mayor, entre los dos estuvimos haciendo magia para poder sacar a mi mamá de la situación. Al final no pudimos hacer mucho, pero bueno, por lo menos hicimos el intento. Y bueno, luego que mi madre falleció, me había separado recientemente de una relación que tenía. Me fui a vivir a casa de mi abuela nuevamente. Y bueno, tuve que dejar el trabajo donde estaba trabajando, porque a raíz de la pandemia el transporte cerró. No había movilidad de un municipio a otro. Tuve que dejar mi trabajo porque no tenía modo de llegar. Y bueno, comencé una nueva relación. Esta persona tenía conocimientos tecnológicos, arreglaba celulares, arreglaba todo tipo de electrodomésticos. Y comencé a aprender, porque me gusta aprender de todo lo que se puede aprender. Hay que aprender, mi gente. Uno no puede decir, no, yo no sé. Hay que aprender a hacer lo que hay que hacer. Y un día se me ocurre la idea de hacer una publicación en las redes sociales, ya que yo veía tanto que la gente compraba teléfonos rotos, televisores rotos. Y un día se me ocurre decir que compraba teléfonos rotos y tablets. Y empezaron a escribirme muchísimas personas. Comenzamos a comprar teléfonos rotos, los reparamos, bien reparados por supuesto, le dábamos garantía a las personas, porque en Cuba no hay tiendas de Samsung, de Apple, no, en Cuba eso no existe. En Cuba hay una tienda, bueno, en Cuba existe Etexa, y en Etexa venden celulares, pero celulares a unos precios súper exagerados. Etexa es la empresa de telecomunicaciones de Cuba, es única, no hay más. No es como aquí que existe Vitel, claro. No, allá es Etexa. Y en esas mini tiendas de Etexa te venden los celulares. Todo era muy encarecido para el cubano que quería tener un teléfono nuevo, porque también hay personas que llevan los teléfonos, es decir, lo llevan a Cuba, lo venden en Cuba, pero lo venden a precios exagerados. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Vendíamos los teléfonos de uso para las personas que no tenían esa gran cantidad de dinero. Y bueno, y le sacábamos dinero nosotros también. Y con ese negocio, bueno, de hecho, voy a hacer esta anécdota que también tiene que ver con mi abuela. Mi abuela me regala un teléfono. Bueno, no, me regaló no. Yo tenía un teléfono de chiquitito así,
que ella quería enviarle un teléfono a su hermano y ella tenía otro que tenía la pantalla despegada. Y yo le dije a mi abuela, abuela, mira, te voy a dar este chiquitito que está completo, está entero, y tú me das ese, y yo veo qué hago con él. Ya, yo iba a inventar algo con el teléfono, tenía la pantalla despegada, yo iba a inventar algo. Y yo digo, bueno, que fue la primera vez que caí en el tema de que las personas compraban teléfonos rotos. Porque yo inicié vendiendo un teléfono roto. Y ese teléfono que mi abuela me dio, yo lo propuse. Yo decía, bueno, me darán algo. Y me propusieron como $100 por un teléfono con la pantalla despegada, imagínense. Yo con 2.500 pesos, porque en ese momento estaba 25 por 1. Sí, 25 por 1. Yo con 2.500 pesos cubanos por un teléfono que mi abuela me había dado, yo estaba que no veía de la alegría. Y fue cuando nos viene esa idea de salir a comprar teléfonos rotos, tablets rotos. Y yo voy con mis primeros 2.500 pesos, yo no tenía un kilo. Pero mi abuela me había dado ese teléfono y yo me fui a comprar teléfonos y tablets rotos. Y mi gente, mi primera inversión fue un teléfono que compré en 500 pesos. Que ese teléfono que compré en 500 pesos, mi gente, lo vendí en 5.000 pesos. Bueno, es una historia larga este negocio de los teléfonos, que es un negocio que se hace mucho en Cuba y había que aprovechar. Hay ocasiones en las que uno compra teléfonos que no tienen casi prácticamente nada y uno le pasa la mano y los vende. Gracias a Dios, muy pocas veces las personas me miraban algún artículo, por suerte. Y bueno, había ocasiones en las que compraba 10 teléfonos y no salía ninguno. Había ocasiones en las que compraba 10 y salían 8. Era un negocio de altas y bajas, pero siempre se hacía dinero. Y así fui ahorrando cuando tuve mis primeros 550.000 pesos. Y con 50.000 pesos dije, me voy a hacer un negocio, porque si esto de los teléfonos se acaba, yo tengo que tener aunque sea alguna entrada. Y comencé con mi negocio de una panera. Bueno, y esto fue, ya yo me había separado, estaba soltera, de nuevo comencé de nuevo. Me hice una panera. No sé si conocerán lo que es una panera. En Cuba una panera es como una tienda de abarrotes acá. Bueno, comencé vendiendo dulces que yo iba a buscarlos en bus o en lo que apareciera o a pie. Porque como saben, estaba el problema en Cuba de todo esto del transporte y todo. Me apoyaron mucho las personas de mi barrio, que vieron que yo abrí mi negocio y iban y me compraban, aunque sea algo de lo más mínimo, del precio más bajo, pero iban y me compraban. Y eso, por supuesto, me emocionaba muchísimo. Fui comenzando, fui avanzando, fui recuperando mi primera inversión. Se perdió la harina en Cuba. No había harina por ningún lugar. No podías vender nada que tuviera harina, porque si no hay harina, ¿de dónde tú sacas el pan que vendes o las galletas? En las paneras normalmente se vende pan, galletas, dulces, pero se perdió la harina y no podía vender nada de eso. Y bueno, comencé a vender bebidas, cerveza, refresco, confituras. Comencé a vender otra serie de cosas y me siguió dando resultados. Y fui trabajando, ahorrando bastante, hasta que logré, con mi negocio de mi panera, ahorrar el dinero para irme de Cuba. Y bueno, mi gente, así fue como logré salir de Cuba. Ahora, si quieren otro video donde yo les explique bien explicado, ya con palabras, porque tengo un video por ahí, pero solamente tiene imágenes. Fue mi primer video, todavía no estaba preparada para hablar en cámara. Y bueno, lo hice así escrito y con imágenes nada más. Pero si quieren otro video, un segundo video, en el que yo les explique cómo fue el proceso para salir de Cuba, qué fue lo que tuve que hacer para salir de Cuba hasta Guyana, bueno, ustedes me lo piden por los comentarios y yo les hago un segundo video explicándoles detalladamente cómo es el proceso para salir de Cuba, el mismo proceso que vas a hacer para salir a Perú, a Brasil. Si tienes que salir inicialmente a un país de libre visado. Yo en mi caso salí a Guyana, pero bueno, si quieren saber cómo salí de Cuba hasta Guyana y cómo hice mi travesía hasta Perú, déjenmelo saber en los comentarios y yo les hago una explicación bien detallada aquí hablando entre nosotros de cómo yo llegué a Perú y cómo salí de Cuba. Espero les haya gustado el video. Yo sé que a veces me paso conversando, hablando. Es que realmente si vamos a hablar de toda la vida, de todo el proceso, nos estaríamos hablando aquí hasta mañana, realmente. Bueno, se me olvidaba.